época no eran residencias de confort, sino complejos militares diseñados para la defensa, el control territorial y la proyección del poder feudal. Sin embargo, la supervivencia cotidiana de sus habitantes dependía críticamente de la capacidad de estos edificios para amortiguar las gélidas temperaturas invernales. Las noches se prolongaban, los vientos del norte barrían las llanuras y las heladas podían extenderse desde noviembre hasta bien entrada la primavera. En un contexto donde la calefacción artificial se limitaba a lareiras abiertas, braseros de hierro y el calor corporal compartido, la arquitectura del castillo actuaba como el primer y más crucial escudo contra la hipotermia. Las estructuras de aislamiento térmico, aunque carentes de la sofisticación técnica moderna, respondían a principios físicos observados empíricamente y perfeccionados a lo largo de generaciones de constructores, albañiles y carpinteros que entendían, por experiencia directa, cómo la masa, la porosidad y la geometría de los muros influían en la retención del calor nocturno. Las paredes gruesas de piedra constituían el núcleo estructural y térmico de cualquier castillo del siglo XI. En 1096, la transición desde las fortificaciones efímeras de madera y tierra hacia las estructuras permanentes de mampostería ya era una realidad consolidada en regiones como Normandía, Inglaterra, el norte de Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Estos muros podían alcanzar espesores que oscilaban entre 1 y 3 metros, dependiendo de la función del sector, la disponibilidad de canteras locales y el rango del señor feudal. La piedra, generalmente caliza, arenisca o granito, posee una elevada masa térmica, absorbe lentamente la energía calórica durante las horas de luz solar y la libera de forma gradual durante la noche, suavizando los picos térmicos y evitando el enfriamiento brusco de los espacios interiores. Los constructores medievales no conocían los conceptos de conductividad o inercia térmica, pero sí dominaban la práctica de seleccionar bloques densos, disponerlos en hiladas irregulares o regulares según la región, y unirlos con mortero de cal apagada y arena, que, al fraguar, creaba una matriz compacta capaz de reducir el flujo de aire y la transferencia de frío. En muchos casos, el núcleo del muro se rellenaba con cascotes, grava y tierra apisonada, una técnica que, lejos de ser un simple ahorro de material, generaba una capa intermedia con propiedades aislantes sorprendentemente eficaces. Además, en las zonas donde la piedra era excesivamente fría o propensa a la condensación, se aplicaban revestimientos internos de enlucido a base de cal, barro y paja, que actuaban como una primera barrera higrotérmica, absorbiendo la humedad ambiental y reduciendo la sensación de frío radiante sobre los cuerpos que descansaban en las proximidades. Complementando la masa pétrea, la madera desempeñaba un papel insustituible en la configuración del aislamiento interior. En el año 1096, el uso de elementos de madera dentro de los recintos de piedra no respondía a criterios estéticos, sino a una necesidad funcional de ruptura térmica. Los techos de vigas de roble, castaño o pino, los entramados de soporte, los revestimientos de tablones y los paneles divisorios internos creaban una segunda piel que separaba al ocupante del frío estructural. La madera, por su naturaleza celular y su baja densidad en comparación con la piedra, presenta un coeficiente de conductividad térmica significativamente menor, lo que significa que retiene mejor el calor y reduce la pérdida energética por contacto. En muchas fortificaciones, los muros interiores se forraban con tablas colocadas a cierta distancia de la piedra, generando una cámara de aire estática que funcionaba como aislante natural. Este principio, conocido en la arquitectura contemporánea como doble hoja o cámara ventilada, ya era aplicado de forma intuitiva por los maestros carpinteros medievales. Asimismo, el suelo de las habitaciones destinadas al descanso solía estructurarse en capas sucesivas: tierra compactada, lecho de grava o cascajo, vigas de madera transversales y, finalmente, tablones o, en entornos más humildes, esteras de junco y paja. Esta estratificación no solo elevaba el plano de reposo respecto al suelo húmedo, sino que también interrumpía la transmisión directa del frío geotérmico, permitiendo que los cuerpos mantuvieran una temperatura más estable durante el sueño. Las ventanas y aberturas representaban, sin duda, el punto más crítico de pérdida térmica en cualquier edificio medieval. En 1096, el vidrio transparente y accesible aún no existía en Europa occidental. Su producción era rudimentaria, costosa y se reservaba casi exclusivamente a catedrales y monasterios de alto patrocinio. En los castillos, las aberturas se diseñaban deliberadamente pequeñas y estrechas, no solo por imperativos defensivos, para dificultar el lanzamiento de proyectiles y el acceso de asaltantes, sino por estricta necesidad climática.
Una ventana amplia equivale a un puente térmico que facilita la fuga del aire caliente y la entrada de corrientes gélidas. Por ello, los arquitectos optaron por vanos reducidos, a menudo con forma de saetera, rectángulos estrechos o arcos de medio punto de dimensiones contenidas, ubicados estratégicamente en las fachadas protegidas de los vientos dominantes. Estas aberturas se cerraban con postigos de madera maciza, reforzados con herrajes de hierro forjado, y en ocasiones se cubrían con pieles de animal curtidas, lienzos de lino impregnados en cera de abeja o pergamino tratado, materiales que, aunque no sellaban herméticamente, reducían notablemente la convección forzada. Durante los meses más crudos, los habitantes sellaban las juntas de los postigos con una mezcla de barro, estiércol seco, paja picada y musgo, técnicas ancestrales que mejoraban la estanqueidad de las estancias y minimizaban las infiltraciones de aire. La altura de las ventanas también era un factor deliberado al situarse por encima del nivel del suelo. Evitaban que el aire frío y denso, que tiende a estratificarse en las zonas bajas, ingresara directamente en el espacio de descanso, creando una zona de reposo relativamente más templada en el perímetro inferior de la habitación. La disposición espacial del castillo reflejaba, asimismo, una comprensión práctica de la dinámica térmica y de los flujos de aire. Las habitaciones destinadas al sueño solían ubicarse en los pisos inferiores, en alas internas o en sectores protegidos por muros de mayor espesor, alejados de las fachadas expuestas a los vientos invernales. En regiones de clima severo o en fortificaciones de montaña, se construían semisótanos, cámaras parcialmente enterradas o estancias adosadas a taludes naturales, donde la tierra circundante actuaba como un aislante pasivo, manteniendo una temperatura más estable a lo largo del año. Los corredores, escaleras y pasillos se trazaban con giros, recodos y desniveles que, además de cumplir funciones defensivas, rompían el flujo directo del aire y evitaban la formación de corrientes cruzadas que arrastraran el calor acumulado en las zonas de reposo. La ubicación de los hogares y chimeneas se planificaba en relación directa con los dormitorios, de modo que el calor residual de las cocinas, las salas comunes o los espacios de reunión pudiera difundirse, mediante convección natural o conductos rudimentarios, hacia las estancias donde se dormía. Incluso la orientación solar se tenía en cuenta. Las fachadas principales se alineaban hacia el sur o sureste para captar la mayor radiación posible durante el día, mientras que los muros norte y oeste se reforzaban con mayor espesor o se dejaban sin aberturas para minimizar la exposición al frío y la humedad. No obstante, es fundamental reconocer las limitaciones inherentes a estas estructuras de aislamiento. Por muy masivas que fueran las paredes de piedra, su capacidad aislante era relativa. En inviernos prolongados y húmedos, la piedra podía actuar como un sumidero térmico que, lejos de calentar, generaba una sensación de frío penetrante y favorecía la condensación. La falta de ventilación controlada, combinada con el uso de braseros y lareiras en espacios cerrados, provocaba con frecuencia acumulación de humo, hollín y humedad relativa elevada, lo que obligaba a los habitantes a equilibrar constantemente la necesidad de calor con la de oxígeno y aire fresco. Además, el acceso a las estancias mejor aisladas estaba estrictamente jerarquizado. El señor, su linaje y los caballeros de mayor rango ocupaban las habitaciones más protegidas, mejor orientadas y con mayor masa térmica acumulada, mientras que los sirvientes, guardias, artesanos y tropas dormían en galerías periféricas, pasillos, sótanos o incluso en los establos, donde el calor metabólico de los animales compensaba parcialmente la falta de aislamiento arquitectónico. Esta desigualdad térmica era un reflejo directo del orden social feudal, pero también demostraba que, incluso en condiciones de precariedad, la arquitectura del castillo de 1096 había desarrollado soluciones ingeniosas para mitigar el frío extremo y garantizar la supervivencia nocturna. En síntesis, las estructuras de aislamiento de los castillos medievales del año 1096 después de Cristo no fueron el producto de una ciencia térmica formalizada, sino de una sabiduría constructiva acumulada mediante la observación directa del entorno, la experimentación práctica y la adaptación continua a las exigencias del clima europeo. Las paredes gruesas de piedra, los revestimientos y entramados de madera, las ventanas estrechas y selladas, junto con una distribución espacial consciente de los flujos de aire, la radiación solar y la inercia térmica, conformaban un sistema pasivo de regulación climática que permitía a sus habitantes enfrentar las noches más gélidas sin perecer. Aunque el frío nunca desaparecía por completo, y el sueño transcurría entre capas de lana,
pieles curtidas y la proximidad física de otros cuerpos, la arquitectura del castillo actuaba como un refugio silencioso contra la intemperie, garantizando que, incluso en la oscuridad y el rigor del siglo XI, la vida pudiera continuar al abrigo de la masa pétrea y la madera trabajada. Este legado constructivo no solo sentó las bases de la arquitectura residencial y militar posterior, sino que también revela cómo la necesidad humana de protegerse del frío ha sido, desde los albores de la civilización, en el año 1096 después de Cristo. La supervivencia nocturna en los castillos medievales dependía fundamentalmente de la capacidad de generar, mantener y distribuir calor activo durante las largas y gélidas horas de oscuridad. A diferencia de los sistemas pasivos de aislamiento térmico, que actuaban como barreras contra el frío exterior, las fuentes de calor activo constituían el corazón energético del recinto, transformando la energía química de la biomasa en radiación térmica capaz de elevar la temperatura ambiente y garantizar que el sueño no se convirtiera en una sentencia de hipotermia. En esta época, la arquitectura de calefacción aún se encontraba en una fase prechimenea. Los conductos verticales para la evacuación del humo no se habían generalizado, y la gestión del fuego, sus residuos y sus emisiones requería un conocimiento empírico profundo, una organización logística rigurosa y una adaptación constante a las limitaciones técnicas del periodo. Las lareiras abiertas, los braseiros de hierro y las estrategias de control del humo conformaban un sistema integrado de regulación térmica que, aunque precario desde la perspectiva moderna, reflejaba una sofisticación práctica nacida de la necesidad absoluta de sobrevivir al invierno europeo. Las lareiras abiertas, o fogones centrales, constituían la principal fuente de calor en los salones nobles y las estancias comunales del castillo. Ubicadas generalmente en el centro o junto a un muro estructural reforzado, estas estructuras se construían con losas de piedra refractaria, bordes elevados para contener las brasas y, en ocasiones, un pequeño respaldo de mampostería que reflejaba parte de la radiación hacia el interior de la sala. El combustible utilizado variaba según la región y la disponibilidad: leña de roble, haya y encino, por su alto poder calorífico y lenta combustión, era preferida en zonas boscosas. En áreas deforestadas o de clima más severo, se recurría a turba, carbón vegetal o incluso excrementos de animales secos, aunque estos últimos se reservaban para usos secundarios o para la calefacción de establos. El fuego se mantenía encendido durante la noche mediante la técnica del fuego guardado, que consistía en apilar troncos parcialmente carbonizados alrededor de las brasas centrales, cubriéndolos con ceniza fina para reducir la oxidación y permitir una combustión lenta y prolongada. Este sistema exigía vigilancia constante. Sirvientes designados, conocidos como fogoneros o veladores del fuego, se turnaban cada pocas horas para reavivar las llamas, redistribuir las brasas y evitar que el fuego se extinguiera o, por el contrario, se descontrolara. La disposición de los dormitorios alrededor de la lareira no era casual. Las camas y lechos se organizaban en radios concéntricos, con los ocupantes de mayor rango situados más cerca del calor directo, mientras que los sirvientes y guardias se acomodaban en los perímetros, aprovechando el calor residual y la convección natural que ascendía desde el centro. La lareira no solo calentaba, sino que estructuraba el espacio social, definía jerarquías térmicas y actuaba como punto de reunión antes del descanso, donde se compartían relatos, se planificaban labores y se reforzaba la cohesión del grupo ante la adversidad invernal. Complementando las lareiras fijas, los braseiros de hierro representaban una solución portátil y adaptable para la calefacción de estancias más reducidas o para el uso directo en las zonas de descanso. Fabricados mediante forja artesanal, estos recipientes metálicos presentaban formas variadas: cuencos profundos, bandejas con patas cortas, o estructuras con rejillas superiores para sostener las brasas sin riesgo de contacto directo con materiales inflamables. El hierro, aunque conductor térmico, se utilizaba en espesores suficientes para retener el calor durante horas y distribuirlo por radiación infrarroja, un mecanismo altamente eficaz para calentar cuerpos y textiles sin requerir una elevación masiva de la temperatura ambiental. El combustible predilecto para los braseiros era el carbón vegetal, obtenido mediante la carbonización controlada de madera en hornos de tierra o pilas cubiertas. Este material ofrecía una combustión limpia, sin llamas visibles, con alta densidad energética y mínima producción de chispas, lo que lo hacía ideal para su uso en interiores cerrados donde el riesgo de incendio debía minimizarse. Durante la noche, los braseiros se colocaban estratégicamente bajo las camas, en rincones protegidos o suspendidos mediante cadenas de hierro a una altura segura, permitiendo que el calor ascendiera de forma uniforme.
En algunos castillos de mayor tamaño, se utilizaban calentadores de lecho rudimentarios, piedras planas previamente calentadas en el fuego principal y envueltas en paños de lana, que se introducían entre los colchones para mantener una temperatura estable durante las primeras horas de sueño. Esta práctica, aunque simple, demostraba una comprensión intuitiva de la inercia térmica y de la necesidad de compensar la pérdida de calor durante las fases de menor metabolismo corporal. No obstante, el uso de braseiros en espacios cerrados conllevaba riesgos inherentes a la intoxicación por monóxido de carbono, conocida entonces como mal del aire o sueño pesado. Era una amenaza constante que se mitigaba mediante la ventilación intermitente, la rotación de estancias y la observación de síntomas como el mareo o la somnolencia excesiva. Los encargados del fuego aprendían a reconocer el color de las brasas, el tipo de humo y el olor del ambiente para ajustar la intensidad y evitar acumulaciones peligrosas. La gestión del humo constituía, quizás, el desafío técnico más complejo en la arquitectura térmica del año 1096. En ausencia de chimeneas con tiro forzado, el humo generado por lareiras y braseiros se acumulaba en el volumen interior del castillo, creando una atmósfera densa que, aunque irritante, cumplía una función paradójica de aislamiento térmico y desinfección ambiental. Para controlar este fenómeno, los constructores medievales desarrollaron una serie de soluciones arquitectónicas y operativas. En los techos de los salones principales, se instalaban tragaluces o respiraderos con lamas de madera ajustables, que permitían la salida del aire caliente y el humo mientras impedían la entrada de lluvia o nieve. Estos elementos se accionaban mediante cuerdas o varas de madera, y su apertura se regulaba según la intensidad del fuego y las condiciones exteriores. En algunas fortificaciones, se excavaban conductos diagonales en los muros o se dejaban espacios entre las vigas del techo para crear corrientes de convección natural que arrastraran el humo hacia el exterior. La orientación de las aberturas de ventilación se calculaba empíricamente para aprovechar los vientos dominantes, generando un efecto de succión rudimentario que aceleraba la evacuación sin provocar corrientes frías directas sobre los durmientes. Además, la distribución vertical del calor se gestionaba con precisión. El aire caliente, menos denso, ascendía hacia las zonas altas, mientras que el aire frío se estratificaba en el suelo, por lo que las camas y lechos se elevaban mediante tarimas, camastros o incluso estructuras de madera que separaban a los ocupantes del piso helado. Esta estratificación térmica, aunque generaba diferencias de temperatura entre la cabeza y los pies, permitía mantener una zona respirable y relativamente cálida a la altura del torso. Los habitantes también utilizaban técnicas de curado del aire. La combustión de resinas, hierbas aromáticas o madera de ciertos árboles no solo mejoraba el olfato, sino que, según creencias y observaciones prácticas, reducía la humedad ambiental y disminuía la proliferación de plagas, contribuyendo indirectamente a un entorno más saludable para el descanso. La logística del combustible era un pilar esencial de la gestión térmica nocturna. La recolección, almacenamiento y distribución de leña y carbón vegetal requería una organización meticulosa, especialmente en periodos de escasez o asedio. Los castillos disponían de leñeras o cobertizos adosados a los muros exteriores, donde la madera se apilaba en capas cruzadas para facilitar el secado y evitar la pudrición. El carbón vegetal se almacenaba en sacos de lino o barriles de madera, protegidos de la humedad para mantener su poder calorífico. En invierno, se racionaba el consumo. Cada estancia recibía una asignación diaria calculada según su tamaño, el número de ocupantes y la severidad del clima. Los sirvientes especializados en la gestión del fuego, a menudo antiguos campesinos o artesanos con conocimiento de la termodinámica empírica, dominaban técnicas de selección de madera, secado acelerado, encendido por fricción o yesca, y mantenimiento de brasas durante jornadas completas. Esta cadena de suministro no solo sostenía la supervivencia física, sino que también reforzaba la estructura de poder. El control del fuego equivalía al control del confort, y la distribución equitativa, o desigual, del calor reflejaba directamente la jerarquía feudal. En situaciones de emergencia, como asedios prolongados o inviernos extremos, se recurría a combustibles alternativos, raíces secas, cortezas, incluso muebles o estructuras de madera prescindibles, lo que demuestra la flexibilidad y resiliencia de los sistemas térmicos medievales. Las prácticas nocturnas de gestión del calor activo se entrelazaban con rutinas sociales y protocolos de seguridad. Antes de dormir, se realizaba una inspección del fuego, se retiraban materiales inflamables, se aseguraban los braseiros, se verificaba la ventilación y se asignaban turnos de vigilancia. En los castillos de mayor importancia,
Existían guardianes del sueño responsables de reavivar las brasas cada 2 o 3 horas, una labor que requería resistencia al frío, conocimiento del comportamiento del fuego y capacidad de reacción ante emergencias. La posición de las camas se ajustaba según la dirección de las corrientes de aire y la ubicación de las fuentes de calor, evitando la exposición directa a brasas intensas o a corrientes frías. Se utilizaban pantallas de madera, cuero o piedra para deflectar el calor hacia zonas específicas y proteger a los durmientes de chispas o radiación excesiva. La higiene térmica también se cuidaba, se evitaba dormir con ropa húmeda. Se secaban los tejidos cerca del fuego, pero no demasiado cerca para evitar ignición, y se ventilaban las estancias brevemente al amanecer para renovar el aire y reducir la acumulación de gases. Estas prácticas, aunque carecían de base científica formal, se transmitían oralmente de generación en generación y se perfeccionaban mediante la experiencia directa, la observación de errores y la adaptación a las condiciones locales. En conclusión, las fuentes de calor activo en los castillos medievales del año 1096 después de Cristo no eran meros artefactos de supervivencia, sino sistemas integrados de gestión energética que combinaban arquitectura, logística, conocimiento empírico y organización social. Las lareiras abiertas, los braseiros de hierro y las estrategias de control del humo conformaban un ecosistema térmico dinámico, capaz de transformar la biomasa en calor utilizable, distribuirlo de forma jerárquica y mitigar sus riesgos inherentes. Aunque la falta de chimeneas y la dependencia de la ventilación natural generaban desafíos constantes, la creatividad técnica y la disciplina operativa permitieron a los habitantes enfrentar las noches más frías sin sucumbir a la hipotermia. Este legado no solo ilustra la ingeniosidad humana en condiciones de precariedad, sino que también revela cómo la gestión del fuego fue, durante siglos, un elemento central en la configuración del espacio doméstico, la estructura.